Los mejores países en el mundo. Según la página de Conde Revista Travers, los siguientes países quedaron como los mejores en el mundo. Así que empecemos. Número 10. Turquía. Muchas personas ni siquiera se imaginan a Turquía sin incluir sus hermosas playas y un sistema en los hoteles que es todo incluido. Después de todo, con esas bellezas puedes descubrir que hay un antiguo país cuya historia fue creada por más de una civilización poderosa, lo cual Turquía es un país que definitivamente tiene un alma y podrá fascinar a incluso al turista que es más exigente. Uno de los destinos turísticos más populares en Turquía es Estambul. Es muy recomendable que lo visites. Está lleno de nuevas atracciones, zonas que son muy antiguas. Cuenta con el Gran Bazar, un lugar de acumulación con un sinnúmero de colores turcos, un palacio como el Dobanish, el Palacio de Topkapı y hermosas mezquitas como la Sur y Santa Sofía. Al visitar estos lugares, comprende que Turquía es algo mucho más que un valioso país con hoteles que son 5 estrellas. En Turquía es para todos los gustos, no importa qué gusto tengas. ¿Quieres disfrutar de un área arenoso, un área con piedras, rodeada por antiguas bahías y paredes? Tendrás la oportunidad de tenerlo todo en un mismo país. Unas vacaciones en la playa de Turquía son sinónimo de comodidad y pereza, porque el turismo en el país está muy desarrollado, pero no te olvides de visitar todos esos monumentos arquitectónicos e históricos que hablan sobre todo lo que ha ocurrido en esas hermosas tierras. Una ciudad que debe visitar es Estambul. Vas a contar con una de las mejores 10 ciudades más visitadas en el mundo. Cuenta con una metrópolis más extensa y poblada en todo Turquía. También sería bueno que visites Fethay. Es una ciudad que cuenta con una serie muy buena porque cuenta con una vida completamente urbana, cuenta con lujosos establecimientos náuticos, categorías mundiales, y es que sería bueno que visites Alatalay, la costa mediterránea, que cuenta con las mejores playas de todo Turquía, un ritmo de vida único, centros turísticos costeros que son los más tranquilos para visitar y a lo mejor encontrarás áreas que no son tan grandes en donde podrás compartir con las personas que viven ahí. Te pregunto, ¿has visitado Turquía? Cuéntame, ¿te ha gustado la experiencia o deseas visitarlo? Número 10. Croacia. Situada en la Barsanes, Croacia se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa, sobre todo luego de su guerra de la independencia a finales del 1990. Al igual que gran parte de Europa, Croacia cuenta con ciudades que son completamente medievales, ruinas históricas que te van a dejar impresionado, por lo que se hace este país excepcional en su riqueza en los parques, atracciones naturales que podrás disfrutar. Por ejemplo, te recomiendo que vayas al lago de Plitvice, la espectacular costa del Adriático, las hermosas islas te enamorarán. Croacia es un destino de verano soñado por toda persona que quiera viajar en el mundo. Y es que a este país no le falta nada. Te va a incluir hermosas playas, que serán como las de películas, lugares históricos, naturaleza y un ambiente que va más allá de un hermoso paisaje. Un lugar que es muy recomendable que visites es el Dubrovnik, esa ciudad amurallada que populariza entre la serie de la famosa Game of Thrones. Es nada más visitada por los turistas, conocida como la perla del Adriático. Tiene todo, cuenta con una naturaleza exuberante, playas de ensueño, siglos de historia, arte, cultura, época veneciana. Otro lugar que es recomendable que visites es el Parque Nacional de los Lagos de Pil. Cuenta con unos escenarios naturales más espectaculares del planeta. Está compuesto por unos bosques. Cuenta con 16 lagos de agua turquesa, cascadas y manantiales espectaculares.
También es bueno si tienes la oportunidad que visites Split. Es la segunda ciudad más grande de Croacia. Está rodeada por hermosos muros. Cuenta con la mayoría de los bares y restaurantes, negocios, y no te podrás perder unos hermosos laberintos que se encuentran entre los callejones más estrechos de la ciudad. Así que ahora, ¿has escuchado algo sobre Croacia? ¿Te gustaría visitarlo? Cuéntanos en los comentarios. Número 8. Grecia. La isla griega son de las principales destinos turísticas de playa más cotizadas de toda Europa. Grecia ofrece un paraíso a todos los amantes de la mitología, el que ame la historia, la arquitectura. Sus islas nos revelan uno de los tesoros más espectaculares de este país: aguas cálidas y turquesas, actividades al aire libre, mucha leyenda, son algunos de los atractivos que te van a esperar. Grecia es un país fascinante, donde la historia y la cultura igualan la belleza natural, situada en un lugar estratégico entre Europa y Asia. Grecia es uno de los países que mayor influencia ha tenido en la historia del Occidente. En Grecia nació el concepto de la civilización, la democracia, los Juegos Olímpicos, la historia, el estudio por la historia y la política, los principios básicos de las ciencias, las matemáticas. Es que precisamente esa importancia histórica ha dejado que Grecia tenga un legado patrimonio. Entre todo lo que es la arquitectura, lo que es lo artístico, es muy difícil encontrar otra parte en el mundo que sea igual o similar. Un lugar que puedes visitar en Grecia es el Santorini, un destino romántico por excelencia. Su abrumadora belleza será lo primero que te seducirá. Cuenta con una vista en las casas blancas, rodeadas en las iglesias, con unos cópulos azules que serán maravillosos de observar. También sería bueno que visites el Magnos, una isla en los molinos de vientos. Gran diversión, cuenta con paisajes hermosos, son azulados y podrás disfrutar de un rico chapuzón. Es recomendable que visites la isla más grande de Grecia, que es Greta. Los amantes del sol no querrán salir del auge. Tiene las playas más perladas, las más bellas de todo el Mediterráneo, rodeado de sus palmeras particulares que cuenta, y puedes disfrutar de un hermoso paisaje que es completamente arqueológico. Te pregunto, ¿has visitado Grecia? Cuéntame, o si te gustaría en algún momento de tu vida visitarlo. 7. Islandia. Islandia es la isla de paisajes increíbles, donde los ríos cruzan desiertos, lava líquida avanza a través del hielo. Es famoso por ser una tierra de contrastes. En este país los elementos naturales basculan entre los polos opuestos del hielo, el fuego, el invierno de las noches que son interminables y los veranos en los que nunca se pone el sol. Por todo ello, decidir qué ver y qué hacer en esta Islandia puede ser generar cierto estrés. El país tiene tantos lugares únicos, paisajes diferentes que puedes ver, que te hará sentir que es un viaje espectacular y que quieres observar tanto que no sabes qué seleccionar. Es uno de los países más jóvenes del mundo. Continúa en construcción hoy en día, lo que le garantiza un espectáculo natural inigualable. Es un territorio helado, pero a la misma vez volcánico. Contiene con fascinantes contracciones que ofrece más de lo un feroz viajero podría pedirle a un hermoso país. El reto de Islandia no es cómo matas el tiempo, sino más bien qué hacer en tantas áreas que tienes que visitar, porque el tiempo se dará muy corto. Un lugar que es recomendable que visites es explorar la zona geotérmica, el lago Maiván. Son lagos que se forman a partir de las diversas erupciones catastróficas que se produjeron hace más de 2000 años. Cuenta con numerosas joyas ocultas y también es muy recomendable para ti que recorras cada una de las reservas naturales que cuenta, que es una de las más importantes, el Skatefjell. Tiene paisajes tan variados y hermosos que durante un tiempo tu gozo de categoría entre el Parque Nacional y una de las atracciones naturales más increíbles y accesibles las disfrutarás. También sería bueno que hagas un tour en el Círculo Dorado.
Es una ciudad que queda en las rutas turísticas más populares de Islandia. Se puede recorrer aproximadamente en unas 5 horas, visitando todas sus atracciones. Te pregunto, ¿has escuchado alguna vez sobre Islandia? ¿Te gustaría visitarlo? Cuéntanos en los comentarios. 6. Italia. Es complicado seleccionar el país más hermoso de Europa, pero es más probable que Italia sea uno de los que encabecen en ese listado. De ello son responsables sus ciudades milenares. Cuenta con Roma, Florencia o Venecia. En ella encontrarás algunos de los símbolos con excelencia del país, como lo es el Coliseo Romano Basílico de San Marcos. Por eso es todo. Es que no queremos decirte que la belleza de Italia es solamente estas ciudades, sino que cuenta con costas, islas e incluso volcanes activos que te harán pasar un día espectacular. Aquí vas a ver que este país dominó el mundo durante la época del Imperio Romano, que tiene una interminable lista de atractivos turísticos como yacimientos arqueológicos que te dejarán sin palabras, grandes obras, pinturas, esculturas, mejores maestros de la historia, pueblos congelados en el tiempo, ciudades que pertenecen a un casco antiguo, además de un fin de experiencias que podrás disfrutar que son únicas en el país. Otra de las grandes razones por las cuales debes hacer un viaje a Italia es probar una rica gastronomía italiana, en una de las mejores que puede existir en el mundo. Sería bueno que visites Roma. Es una de las ciudades más bonitas del mundo, conocida por la ciudad eterna de la historia. También podrás disfrutar de las atracciones de la vanguardia, como lo que son los restaurantes de alta cocina, los calles comerciales que son maravillosos para visitar. Es recomendable que puedas ir a las ciudades más románticas que puede existir, que es Venecia, una ciudad en donde podrás ver hermosos canales derrochados de sensualidad en cualquier rincón, que cuenta con grandes carnavales que podrás disfrutar. Y un hermoso lugar que puedes visitar si deseas es el lago de los más grandes de Italia, que cuenta con un entorno natural salpicante por sus pueblos que aparecen como si fueran sacados del cuento. Te pregunto, ¿te gusta la idea de visitar Italia? ¿Lo has visitado? Cuéntame en los comentarios. 5. Sri Lanka. Es uno de los verdaderos paraísos para un turista. Maravillosas playas, contando con colinas verdes maravillosas, majestuosas cascadas, corales submarinos. La vida silvestre de la isla lo atraen a un visitante. Monumentos históricos, lugares que te llevarán a todo toque de arquitectura, historia o religión. Una cocina exótica, paisajes pictóricos, patrimonio cultural que te hará sentir como un rey. No hay mucho lugar en el mundo que puedan recompensar el turismo que te pueda ofrecer este impresionante país. La isla tropical se encuentra en el Océano Índico, frente a la costa del sureste Hindustán. Durante mucho tiempo el país se llamaba Ceilán. Todos los destinos turísticos cuentan con una amplia gama de posibilidades. Vas a ver lo que es el Valle del Candy, un toque de santuario de Darat. Disfrutarás de los aromas que tienen cada uno de sus jardines. Encontrarás maravillosas ciudades con los monumentos arqueológicos sin precedentes. Contemplarás y disfrutarás de cada uno de los monumentos que te puede dar uno de sus pueblos, como lo puede ser Lee. Da un paseo por las playas doradas, observarás hermosas ballenas y, por supuesto, sumergirás en un mundo de vida silvestre en cada uno de esos parques que puedas visitar. Sería bueno que visites el Templo Dorado, estallado directamente de una roca en las altas de 300 metros. Incluye 5 cuevas. Cada una de ellas están interconectadas. En la parte principal de la cueva vas a encontrar una gran estatua de Buda. Así podrás ver varias estatuas que están relacionadas a la religión. También es muy bueno que disfrutes de los hermosos paisajes que te ofrecen la Roca de León. Está ubicada cerca de un volcán.
en donde podrás ver que la lava congelada formó la meseta donde está el antiguo castillo en los primeros siglos. Es recomendable que puedas ir al Pico de Adán, en donde encontrarás que puedes escalar grandes montañas si deseas, que se han convertido en motivo principal por los peregrinos, representantes de diferentes religiones, en donde han logrado escalar las montañas para poder llegar hasta la parte de arriba. ¿Has visitado alguna vez este país? ¿O lo has escuchado? Cuéntame en los comentarios. Número 4. Marruecos. Tendrás una experiencia más exótica e inolvidable que no podrás imaginar, y es que al otro lado del estrecho del Gibraltar surge una colección de medias convertidas en un auténtico laberinto en lo que no te perderás en ningún momento, de unos palacios que cuentan con un sinnúmero de páginas, de noches que están con hermosos paisajes en las cordilleras del Atlántico, en donde podrás disfrutar de unas palmeras, vastos desiertos, unas perfectas sobre otras cordilleras, que podrás ver cómo se pone el sol desde un hotel cercano en el que estés ubicado, con plazas que no se apagan en un solo minuto. Olas golpeando el fortín de las cabezas blancas que huelen al pescado de cada una de la brasa, playas de postal que abrazan la mejor luz que te puede ofrecer África, escalerada ante el barro por lo que es Cabiche. Marruecos es un país de luz, magia, belleza, pureza. El tiempo es un artículo dedicado que donde él podrás observar cada una de sus bellezas. Se ha considerado como uno de los paisajes más exóticos en África, ciudades olorosas, esenciales y cargadas de una historia espectacular, fortalezas perdidas en la inmensidad que invocan el heroísmo, paisajes que seducen cada uno de los artistas, cineastas, pintores o hasta escritores que han logrado visitarlo. Sería recomendable que visites Chauquén, el pueblo azul con una luz clara, limpia, casas blancas, azuladas, un paisaje que te hará sentir que entraste a la belleza de los Marruecos. También sería bueno que visites Fez, considerado un patrimonio de humanidad entre los más importantes del mundo. Es una de las ciudades más impredecibles para visitar en el Marruecos. Disfrutarás de hermosos laberintos en sus calles estrechas. Y es muy bueno que puedas ir a la ciudad imperial desconocida, una ciudad en la cual tendrás una cantidad de monumentos históricos, sitios naturales, murallas defensivas y muchas mezquitas que podrás visitar. ¿Has visitado a Marruecos? Cuéntame cómo ha sido la experiencia o si te gustaría visitarlo. 3. Japón. Turismo en Japón. Es uno de los mejores en el continente asiático. Sin duda, es un destino predilecto por sus viajeros en cualquier época del año. Es un país que regala contrastes, colores, magia y espiritualidad. Pero al mismo tiempo puedes disfrutar de un espacio moderno, lleno de innovación y mucha tecnología. El país del sol, naciente en una mezcla interesante de ciudades supermodernas, pueblos pequeños, donde tendrás un estilo de vida junto a las tradiciones que ha cambiado mucho en el pasar de los años. La mayoría de estos lugares aparentados guardar sorprendentemente un paisaje completamente natural. El turismo en Japón es uno de los mejores en el continente asiático. Sin duda es un destino predilecto por los viajeros que en cualquier época del año quieren visitar un país con contrastes, colores, magia, misticismo y grandes espiritualidad. Al mismo tiempo podrás disfrutar de un espacio moderno,
lleno de innovaciones tecnológicas que te harán sentir como en el futuro. El país del sol naciente es una mezcla interesante de ciudades supermodernas, pueblos que vas a disfrutar con unas tradiciones completamente únicas. Un lugar que deberías de visitar es el Estanque Azul. Es conocido por sus impresionantes coloraciones colores azuladas. Cuenta con árboles que sobresalzarán sobre el agua, lo que te dará una impresión completamente llamativa. Es recomendable que puedas ir al bosque de Bambú Sangán. Es un lugar místico. Tiene largos senderos para caminar a través de los imponentes y interesantes troncos que encontrarás entre cada uno de los bambús. Es conveniente que puedas ir al jardín de Keronkein. Es uno de los 3 jardines más bellos de Japón. En ello encontrarás hermosos puentes hermosos, senderos, árboles, casas para té, flores y muchos elementos que te darán un paisaje soñador. ¿Has visitado a Japón? ¿Te gustaría tener una experiencia en este hermoso país? Cuéntame. Número 2. Nueva Zelanda. Pocos destinos son tan deseados como Nueva Zelanda. Puede que sea por sus imponentes paisajes, una calidad que te ofrecen cada uno de sus habitantes. Un verano en Nueva Zelanda es en la península de Coromandel. Crea una escena perfecta para una fotografía. Brillantes árboles rojos, arena blanca y suave, aguas azules predilectas. No te sorprenderá que en el área se haya convertido en el destino favorito de algunos de los turistas. Es mucho más que eso. Es un alma en donde podrás remontar una época conocida en la historia, en donde podrás disfrutar del significado y cada una de las estructuras que cuenta este hermoso país. Paisajes de gran belleza, locaciones de películas que han sido muy famosas, monumentos y sorpresas que te ofrecerán en el turismo de Nueva Zelanda, ubicadas en el continente oceánico. Tierras de este país colindan con el mar de Tasmania y el Océano Pacífico. Sus grandes colinas y costas de aguas azules te harán convertir en un destino turístico de mayor importancia. Nueva Zelanda, es importante que cuando lo visites tengas la oportunidad de ir al Parque Nacional de Tongariro, ya que demuestra la imprescindible belleza naturaleza que cuenta el país. Disfrutarás de un vuelo en alguna de las 56 especies que tiene de aves para que puedas observar. Un lugar que te recomiendo que vayas es a las cuevas de Waiton. Encontrarás diferentes cuevas, formadas por la presión de la corriente subterránea, hace miles de años. Ese laberinto te enamorará. Así que vas a disfrutar de hermosos lugares en Nueva Zelanda y aprenderás de su historia y cultura. Si has visitado a Nueva Zelanda o lo tienes en tu lista, cuéntame. Número 1. Portugal. Portugal ha ganado el puesto número 1 como el mejor país del mundo. Portugal está situado en el extremo sudeste de Europa. Incluye los archipiélagos de Madeira, Azores y cada uno de los océanos atlánticos. Un clima ameno. 3.000 horas del sol al año, 850 kilómetros. Esplenderán de esas playas bañadas en el océano Atlántico que hacen que Portugal sea un destino perfecto para cada una de las estaciones. El país cuenta con lujosas vertitudes urbanas, en las cuales podrás visitar a la ciudad de Lisboa, que es la capital, o la ciudad de Oporto, una hermosa ciudad que podrás disfrutar de diferencias a cada una de las áreas que cuenta Portugal. Este país ha sabido conjugar con la belleza, con las partitudes de sus playas, ciudades cosmopolitas en el interior rural, tradiciones que son únicas y que es muy importante que compartas. Es un país variado, fascinante, en donde encontrarás todo un clima que te hará sentir espectacular.
Portugal es un destino fantástico para unas hermosas vacaciones que quieras disfrutar en familia. El primer lugar que debes visitar es Lisboa. Te lo recomiendo. Contiene una combinación perfecta entre la historia, la cultura y el carácter distintivo. Enormes cantidades de encanto portugués. Si no, puedes visitar lo que es La Tavira, una ciudad que conserva un carácter y tradición del país, donde podrás tener la oportunidad de recorrer sus hermosos paisajes y compartir con las personas que viven ahí. El tercer lugar que te recomiendo que visites es Évora, una ciudad deliciosa que está situada en el corazón seco, árido en una región que es muy fuerte para visitar, pero te va a encantar poder caminar y disfrutar de ese hermoso paisaje. Así que cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de visitar Portugal? Y si no es así, ¿tienes la curiosidad de visitarlo? Bueno, así culminamos de mencionarle los mejores países en el mundo, según esta revista. Espero que el video sea de gran beneficio para ti. Cuéntame, ¿esperabas que en el número uno quedara Portugal? O según tú, ¿qué tú crees? ¿Es otro país? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustó, puedes darle me gusta y compartir este video. ¡Hasta la próxima!